Porque dice, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. ¿Permiso, Londra? No sé cómo pedir permiso. Muy bien lo hiciste, pidiéndome permiso, no, no sé. A mí no me da risa porque... Ah, no, dice grabando, dice grabando. Esto también, nuestra ignorancia tecnológica queda registrada. Perfecto que quede registrado, me encanta que quede registrado porque así nos vemos más naturales. Oye, sí, porque, mira, es que yo puse grabando, ojo, yo puse grabando, pero no sé si a ti te deja como, ¿no te dice dónde vas a guardar la grabación? No. No. Anyway, ya, no importa. Ya estamos grabando, ya estamos aquí. ¡Qué Good. emoción! Muy Ya, bien. listo. Estamos en esta, entonces, en esta conversación. ¿Cómo lo vamos a llamar el título de hoy día? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Me gustaría hablar bueno, un poco lo que habíamos conversado de la crianza consciente. Ya, Eso creo que es como el gran título. el gran título. Entonces, hoy le vamos a hablar de la crianza consciente. Estamos con Maite, yo soy Alondra. Nos vamos a presentar un poco, sí, para que nos conozcan o para quienes no nos conocen. Y Maite, ¿queréis partir? Ya, yo parto. Gracias por ser la primera. Bueno, un poco lo que habíamos hablado, mi nombre es Maite, yo soy educadora de párvulos, después me especialicé en un magíster en educación, trabajé unos años en aula, después trabajé como directora de una sala cuna, y después trabajé como en fiscalización de jardines infantiles, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la JUNJI, y ahora estoy trabajando como mamá, como mamá de una huevita de 10 meses, de mi hijo. Así es que eso es por mi lado. Súper, súper. Gracias. Bueno, mi nombre es Alondra Amigo, y la verdad es que trabajo, digo, porque para mí soy muchas cosas, entonces trabajo como coach de vida, de empoderamiento personal, liderazgo, amor propio, etcétera. Pero ya llevo 10 años, sí, 10 años en esto, en el mundo de la transformación, en el mundo del hacernos cargo, ¿sí? Y este último tiempo he resonado mucho, ¿sí? Con esto de vivir desde el ser. Vivir desde el ser me refiero a conectarnos con nosotros como personas, pero no solo desde la individualidad, sino que también como desde el rol de papás, desde el rol de pareja, en los distintos dominios, digámoslo así. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Por lo menos en este caso, como hemos hablado con Maite acerca de nuestra inquietud, necesidad, amor, no sé, de ahí tú lo puedes especificar quizás con otras palabras, pero de ayudar y contribuir también a que muchos papás también tengan una orientación amorosa de cómo criar, desde alguien que tiene la experiencia, en este caso como Maite. Y en mi caso, yo tengo la experiencia como de ayudar a esos adultos que han tenido una infancia, ¿sí? No tan feliz, llamémoslo así. Y no tan feliz no significa que haya tenido que existir un golpe, que haya tenido que existir un maltrato, llamémoslo como abuso de manera literal, sino que de verdad hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente y provocan una infancia infeliz y por ende un adulto que no tiene la capacidad de desplegar todo su ser o todo su brillo, todo su potencial. Entonces, Claro. desde mí hay casi que es como la infancia es la clave. Y por eso por lo menos yo estoy aquí en el fondo para que tengamos una conversación, como dijo antes la Maite, cómoda, como en el sofá de nuestra casa, y esperamos que a ustedes les guste esta conversa y que sea muy nutritiva. Eso. Ya, me fui, ¿viste? Me fui. Que yo no tengo problema en hablar, pero me tiene que decir corta No, me encanta. la presentación. Sí. Ya, Maite quería. Entonces, te tinca que como tú dijiste el tema de educación consciente, ¿cierto? Ujú, Ya, ujú. perfecto. ¿Qué es para ti la educación consciente? Esto te lo pregunto yo, como para entender y como para cualquier persona que lo escuche Ujú, se introduzca. ujú, ujú. Bueno,
desde hace ya algunos años viene un poco el movimiento de la crianza respetuosa, que es una crianza en la que yo respeto a mi hijo como un sujeto de derecho, respeto su desarrollo, respeto sus intenciones, etcétera. Y desde ya, no te sabría decir cuánto tiempo atrás, pero está un poco lo que se llama la educación consciente, que hay una psicóloga, la doctora Cefali, que habla mucho de esto, y es una educación en la que es como una especie de upgrade, que te decía yo, de la crianza respetuosa a una crianza consciente, en el que yo tomo conciencia de quién fui yo como niño, de lo que tú estabas hablando, me tomo conciencia de en qué estado de desarrollo personal estoy durante la crianza de mis hijos. Entonces, ahora ya tomo conciencia de dónde viene mi enojo, de dónde viene mi desesperación, de dónde vienen mis indicaciones hacia mis hijos, de dónde viene mi intención de que se eduque de cierta forma, por qué lo estoy llevando a tal escuela, a tal colegio. Y principalmente tiene que ver con que nosotros ahora ya vemos a nuestros hijos, o a los niños en general, la infancia, a quienes no tienen hijos, eh, como que, porque hay una lógica que hasta ahora se ve a los niños que son como seres incompletos, que tú, como adulto, los tienes que rellenar, de alguna manera, por decirlo de Sí. manera general, les tienes que dar conocimiento, les tienes que dar contenido. Y resulta que no es así. Nuestros hijos son seres completos, que nacen ya, tú te puedes dar cuenta desde que son bebés, desde que son guaguas, que ellos vienen con inclinaciones, vienen con su carácter, vienen con... Su ser está completo. Entonces, eso es un poco la educación consciente, y que es una invitación, en definitiva, a nosotros los adultos a reconocernos para poder conectarnos con este ser, que ya es, ¿me entiendes? Y desde ahí remueve todo lo que es la crianza, en definitiva. O sea, corrígeme tú, no, porque yo siento que lo entiendo, pero como lo quiero dejar como bien explicado en el video, em, esto de educación consciente es más bien una educación primero para el papá. Claro, O sea, sí, quiero decir, definitivamente. Sí. para poder educar conscientemente a mi hijo, o para poder criar, ¿sí? A mi hijo o hija, por ahí no sé si escuchan a mi pequeña, por ahí. Sí, linda. Bueno, ella es mi hija, después se la voy a mostrar en algún minuto. Eh, para poder criar en el fondo conscientemente, para poder educar conscientemente, primero necesito reconocerme, eso es lo que tú dijiste, y entonces yo entiendo que hay una educación consciente del papá o de la mamá o de quien esté Claro, criando. claro. ¿Sí? Sí, sí, Claro, correcto. claro. O sea, ese es una parte muy importante, y también reconocer este ser completo. Y desde ahí nosotros decimos, ok, criamos, criamos. Entonces ahí viene todo lo que es, eh, bueno, todo el mundo de lo sutil que yo he hablado contigo. Nosotros somos seres espirituales. O sea, esa al menos es mi mirada, no quiero sonar impositiva. O al menos para los que no están en esta sintonía, nosotros somos algo más que carne y hueso, somos seres con sentimiento, etc. Entonces, pero si pensamos que nosotros somos seres espirituales, también, y en este volver o sea, todos los pendientes que teníamos atrás de tener hijos, que no los habíamos abordado, qué sé yo, cuando tú tienes hijos, y si tú amas a tu hijo, y si tú estás consciente de que te estás equivocando, ¿de dónde viene este error? Generalmente, siempre tú vuelves a tu infancia. O sea, es que, Alondra, todo está en nuestra infancia, todo. O sea, como tú decías, es, todo va a eso, a una palabra, a los apodos que te pusieron tus propios padres sin quererlo. Cuando le dicen a los niños, a mí me da mucha pena en los jardines ocupa harto que los niños son Chucky, por ejemplo. Mm. Y se lo dicen. Ah, ya empezó el Chucky. Y, y personas que la verdad es que no tienen intención de maltratar, pero está tan incorporado en nosotros esto de etiquetar a los niños, que tú vas truncando este ser espiritual, en definitiva,
y cada vez el sistema, tú como padre, lo vas empujando a que sea, como no puede buscar su propia identidad adentro, ¿no? Porque siempre tiene como este feedback o negativo, que tiene que ser igual a otro, como no encuentra este ser, no hay un descubrimiento interior, no se le permite, empieza a buscar en otros referentes estas identidades. Bueno, y hay un sinfín de cosas, puedes tener adicciones posteriores, y si no adicciones, pero problemas de apego con tus futuras parejas o con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, este reconocimiento quizás de que si nosotros nos ponemos en el lugar de que somos seres espirituales, de que nuestros hijos son seres espirituales que vienen con, o con una misión, o con un ser, o con deseos, uno empieza a ser más cauteloso de cómo son las intervenciones con ellos. Entonces empiezas a ser cuidadoso y le pones atención, porque tú dices, ok, ¿por qué quiere, no sé, tocar batería, que a mí me carga? Le voy a decir que mejor toque la guitarra. Mm. O por qué quiere, ¿me entiendes? Ponerle atención a sus deseos positivos, por supuesto, no a comer torta todo el día, pues esto, no se trata de eso. No sé si me explico bien. O sea, yo siento que te entiendo perfecto. Ah, Creo ya. que estamos muy alineadas, entonces Sí, sí, puede sí. ser. No, pero estoy tratando de Puede ser. ponerme así como si no entendiera, pero sí, siento que te entiendo perfecto. Yo otra cosa que te quería preguntar, o sea, y permíteme, tú dime si me puedes preguntar de vuelta también, pero es que quiero preguntarte porque tú te siento experta en esto, ahí estaba en los jardines, ahí estaba entonces la sala cuna. A mí me pasa que cuando, bueno, yo, por ejemplo, como coach le digo a un adulto, solo trabajando con el adulto, ya pongámoslo por separado, y a lo mejor no está criando, por supuesto me doy cuenta de que todo lo que él está viviendo hoy como adulto, sus problemáticas en las relaciones, su incapacidad, o no es que no tenga capacidad, perdón, pero su sensación de incapacidad frente a ciertas cosas, sus juicios frente a no poder postular a cierto trabajo, o todo tiene que ver con la infancia, yo lo veo. Y efectivamente trabajo en la infancia y vamos a mirar la infancia a través de ejercicios, regresiones, programación neurolingüística, etc. Entonces, yo lo veo y sé lo potente, sé lo importante. Y hoy que soy mamá, por supuesto tuve un quiebre en ese minuto, y lo confieso, que fue, no puedo dejar a mi hijo, en este caso a mi hija, criada por otro, pero aquí quiero ser súper respetuosa. No es que no entienda a los papás que lo hacen, ¿ya? Yo puedo entender a lo mejor por el trabajo, etcétera, o por el modelo que venimos viviendo, que finalmente estás más afuera que adentro, sino que más bien dije, no puedo dejar a mi hija con otra persona porque sé el impacto que tiene en el fondo en su infancia en sí, en su vida. Entonces, cuando decido salirme estoy hablando del ritmo que venía teniendo como coach de adulto, fue una decisión consciente desde el amor, pero también desde la coherencia. Desde la coherencia, es decir, es como, ¿cómo voy a estar ayudando a adultos a sanar y no voy a estar en presencia con Claro. mi hija? ¿Sí? Bueno, me estoy dando toda esta vuelta para explicar también, porque quiero mostrarlo desde la otra mirada, y es, a muchos papás, yo siento, o mamás incluso, les cuesta entender, y aquí quiero saber tu opinión, de esto de la importancia de estar presente, y lo que me dicen a mí es, bueno, es que Alondra, tú pudiste hacerlo, entonces, me refiero, tú puedes hacerlo, pero yo no puedo por trabajo, y entonces lo dejo con una nana o en la sala cuna, etc. Esa es una. Lo otro que me dicen es, lo que pasa es que tú eres independiente, tu trabajo te lo permite, bueno, yo no puedo. Y la tercera, que tiene que ver mucho con, me dicen, ¿cómo es que? Esto, que tiene que ver, no voy a hablar, ojo, de feminismo en sí, pero quiero mostrarlo porque me ha parecido como un comentario, me dicen, pero es que Alondra, entonces te estás dejando o estás dejando estar todo lo que lograste y tú te postergas, y porque solo se tiene que postergar la mujer y no se posterga el hombre. Entonces, lo que te quiero aquí preguntar, tu mirada es, ¿qué piensas acerca de eso? De que mamá se tiene que quedar o de que papá tiene que quedarse. ¿Cómo se equilibra eso frente a estas cosas que te van diciendo? Que hay que trabajar, que hay que estar afuera, que nos vamos a perder.
Yo desde ya te digo, para mí, la respuesta que tengo y lo que les digo a los que me estén escuchando es, primero, yo no pude, no es que pude, de verdad no tenía el dinero para hacerlo. Fue una decisión, ¿sí? Fue una decisión consciente con todos los riesgos y costos que significaba salirme de la línea que venía, digámoslo así, trabajando. Entonces lo aclaro porque también no es que tuve la fortuna, no, no tuve la fortuna, decidí hacerlo, ¿sí? Y creo que eso es importante, decidí porque prioricé algo que es una etapa en mi vida y una decisión tener hijos. Entonces para mí es, si tengo una hija o tengo un hijo, me hago responsable del impacto que yo genero como padre y por ende acompaño ese proceso en donde más puedo, porque después va a entrar a lo mejor en la escolarización en un minuto y ya no me va a necesitar con el nivel de presencia que me necesita hoy. Entonces, esa fue mi decisión, primero que todo. Y no fue, como les digo, desde la fortuna, al contrario, estoy muy endeudada y lo manifiesto también. Sí, Lo sí, es manifiesto, necesario. lo manifiesto Sí, porque sí. creo que las personas a veces piensan, como te digo, que esto es desde la holgura, ¿no? Estoy muy endeudada y lo manifiesto para que ustedes, si pueden tomar una decisión planificada, justamente a lo mejor planifiquen ese ahorro o ese espacio para esa etapa. Pero bueno, en mi caso no, estoy endeudada un montón. Y lo otro que tiene que ver con la mujer, mi respuesta ha sido, es que todo depende, porque yo no me siento menos mujer o menos valorada siendo mamá. Al contrario, siento que estoy haciendo un rol gigantesco, pero así para mi hija y para la sociedad, porque finalmente si yo la crío en el fondo conscientemente a ella va a ser un ser humano mucho más nutritivo y rico en términos de lo que va a entregar este mundo. Entonces, yo me siento en realidad que más que decir, ¿por qué el padre no le toca? Más bien digo, wow, ¿qué rol estoy ganando? Lo que pasa es que a lo mejor socialmente aún no es tan valorado. Entonces no me siento pasada a llevar. Por supuesto, después podemos hablar de que cuesta, que a lo mejor que hay que a lo mejor criar más en tribu porque me he sentido sola, etcétera, y todas las demás. Pero no me quiero desviar del tema. Quería tocarte eso para saber qué pensáis tú, cómo lo abordas. Yo no lo había hablado antes contigo, te estoy hablando desde mi experiencia muy intuitiva. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque es súper larga, es Eso, súper amplia y compleja, porque en verdad uno no quiere, lo que más a mí me preocupa, no es lo que más me preocupa, pero es algo que me preocupa mucho, es que es que en este movimiento que estamos generando también volvamos a caer en lo que siempre cae en la sociedad, que es culpar a las mujeres de que, oye, ¿cómo no cacha que, o sea, cómo no entiende que se tiene que quedar con la guagua? exacto. ¿Entendí? Además que suena como súper prehistórico, entre comillas. Es como volver, sí, pues volver atrás, como años de evolución. Claro, pero, mira, yo quisiera como plantear la pregunta replantear desde otra mirada, es, qué quiere esa guagua? ¿Qué quiere ese bebé? ¿Y qué necesita biológicamente hablando? Porque si nosotros como más supiéramos, que en verdad lo sabemos, tenemos el instinto, y de que cuando tú tienes un hijo, se produce a nivel de psiquis una fusión diada mamá-hijo. Entonces, lo voy a nombrar nomás, no voy a profundizar tanto en eso, por si alguien quiere averiguarlo. Se produce una fusión de psiquis, o sea, hay un yo compuesto por madre e hija, son una persona. El niño empieza, esto es desde que nace, alrededor de los 8 meses empieza a descubrir que él tiene es un individuo y por eso empieza la crisis de los 8 años, que cuando hay separación, el miedo a lo extraño, etc. Pero esto dura muy fusionado hasta los 2 años, esta fusión de psiquis. Entonces, si nosotros lo entendiéramos como sociedad realmente, o sea, si realmente pusiéramos a los bebés primero, nos replantearíamos todo este sistema que tenemos de postnatal. Por algún motivo alguien lo puso a los 5 meses y medio, que está en mitad de su alimentación. Si tiene una alimentación libre de demanda que se sabe, o sea, está reestudiado en Londres, ese es el problema, que a los bebés nutricionalmente no se les puede dar según horario. Yo, cuando era directora de Sala Cuna, estaba súper empoderada que tenía que tener horarios, porque si no, para que no fuera obeso, bla, bla. Ay, qué bueno que lo digas, para que sepa que Sí. pasamos por eso también, sí. No, yo estaba en la otra vereda totalmente, o sea. Pero esta fusión ocurre hasta los 2 años.
muy fuerte. Y no es que cumpla 24 meses y diga, no, ok, me desteto, soy un ser independiente. No, es paulatino, lógicamente, y según cada diada. Entonces, nosotros lo que estamos provocando como sociedad, no lo sabemos. No lo sabemos. Porque nosotros estamos quebrando, separando la identidad de esos bebés y de esas madres. Porque las madres no salimos, o sea, hay un quiebre ahí. ¿Qué produce a nivel cerebral de estas guaguas? ¿Qué produce a nivel emocional y a nivel espiritual? No lo sabemos. Sabemos un poco porque hay estudios bien profundos que hablan de los traumas a corta edad, que tampoco voy a profundizar en eso porque es muy largo, pero en definitiva los traumas son de por vida. Yo o sea, le poníamos, gracias a Dios tuve un súper buen equipo cuando trabajé en la sala cuna, le poníamos, pero el alma a esas guaguitas que tenían que adaptarse, porque nos daban 2 semanas de adaptación, que eran 2 semanas en que iba un poquito la mamá, dejaba un poquito a la guagua sola, qué sé yo, pero después de las 2 semanas se tenía que, eso era hace unos 6, 7 años atrás más o menos, se tenía que adaptar, y el adaptarse significaba que se rajaban llorando, o sea, esa era la adaptación. ¿Cachai? Yo no sé si tú has visto, pero yo vi mucha guagua, o sea, en mis brazos, eh, mientras en el sueño dormían gimoteando, porque no sé si Carlos González, que también es un pediatra que habla mucho de la crianza respetuosa, habla de que hay una especie de botón de emergencia en el cerebro de la guagua que ya no puede seguir llorando más, Ay, sí. porque si no tiene riesgo de muerte. Entonces se le induce el sueño. Yo vi eso mucho. Entonces me gustaría ver en las personas que hacen las políticas públicas, si les tocara ver eso en sus brazos, incorporarían estas políticas que tienen tanta razón, porque hay que levantar la economía, hay que seguir con este modelo, porque es la única forma de que el mundo no se nos caiga arriba, ¿me entiendes? Pero yo de alguna forma también siento que estamos produciendo psicopatías en nuestros bebés, en las futuras personas que van a ser los pilares de nuestra sociedad o que van a tomar decisiones. Eh, y es así de simple. Lo que pasa es que tú no te das cuenta porque los bebés son tan resilientes que siempre te van a recibir con una sonrisa. Pero ya hay una trizadura en su psiquis, en su emoción. Eso por un lado. Después tienes la alimentación, que si bien es cierto, cumplen todos los aspectos, entre comillas, nutricionales en las salas cunas, pero la alimentación tiene un sustento muy profundo con el amor Con el y con afecto. el pecho de la madre, con la lactancia. Y si no diste la lactancia materna, igual influye quién le da la alimentación. Nosotros, ponte tú, había un hito de las guaguas en la sala cuna cuando tomaban la mamadera solos y todo decía, ¡ay, qué grande que estás! ¡Bravo! ¡Qué sé yo! ¡Miren! Ya tomó la mamadera. ¡Ay, era tan rico verlo con su mamadera! Pero nadie lo estaba alimentando. Y la guagua a esa edad necesita que alguien le esté diciendo te amo, te amo, te amo, en cada vez que succiona, y si no se lo dice, que lo piense, que intencione esa alimentación, independiente que sea leche materna o biberón, mamadera. Bueno, ahí abordo un poco lo que tú estabas diciendo. Y lo otro que mencionaste que también me parece súper interesante, que tiene que ver con esto de que yo me postergo como mujer. Y tiene que ver también lo que tú dices en que cuestionémonos como mujeres, cómo estamos formando nuestra identidad. Porque hoy día nosotros como mujeres estamos en un proceso bien potente de salir de todo este como yugo patriarcal que me parece excelente. Sin embargo, siento yo que hay una cierta imitación de todo lo que significa el mundo masculino. Sin ir más lejos, el horario laboral masculinizado de tiempo en que el hombre se iba con su maletincito, desaparecía 8 o 9 horas, después volvía, tenía la casa, los niños criados, durmiendo, bañados, acostados y todo. Nosotras seguimos ese modelo, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Me entiendes? ¿Cómo no reformulamos esto como sociedad? Porque estamos teniendo niños institucionalizados con todos los costos emocionales que eso significa. Entonces, al menos esa es mi mirada.
Y es una invitación también a decir, ok, yo quiero ser mamá, ¿por qué quiero ser mamá? ¿Qué voy a hacer cuando sea mamá? Eh, ¿Cómo me empodero de esto? Y si no tengo las herramientas, si realmente, porque existen casos, obviamente, en que tienes que salir a trabajar y todavía no cuesta mucho ir en contra de este sistema, tienes que cumplir ese horario extenso. ¿Cómo yo recupero mi tribu? ¿Cómo armo mi tribu para que este bebé no se institucionalice? Porque yo te aseguro, pero con todas las ganas que yo tenía de que todos los bebés que estaban conmigo, todas las guaguas que estaban conmigo, eh, fueran amadas, estuvieran tranquilas, no se logra porque una que no da el coeficiente y dos que no es el vínculo emocional y espiritual que tú tienes con tu ser, con tu cuidador principal. Esa es mi visión. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando tú dices, supongamos, estoy pensando también para que la mamá que tiene que ir y que tiene que ir porque, y no se sienta culpable. Yo entiendo, o así me lo imagino, sería ideal en el fondo buscar en el vínculo cercano qué persona pudiese amarlo de manera genuina, amorosa, lo más cercana posible, entendiendo, nunca podemos garantizar cómo va a ser finalmente ese cuidado, pero entendiendo que alguien que tenga un vínculo cercano, por lo menos tendría una relación mucho más afectiva con ese bebé que alguien, ¿cierto?, que no lo conoce, que por más que sea la tía, como le llaman, o la educadora, ¿cierto?, que Sí, sí. quiera, no tiene a lo mejor el espacio-tiempo para hacerlo con todos los niños, ¿o no? No, y no es lo mismo tampoco, no es lo mismo. Sí, por eso yo te decía, te hablaba, es muy importante no olvidar que en esta educación consciente que nuestros hijos son seres completos, o sea, emocionalmente no es lo mismo que tú le pongas a la mamá o al papá o a la educadora del jardín infantil, no es lo mismo, no es lo mismo. Y eso es innegable. Hay mucho discurso de que la sala cuna es fundamental, el jardín infantil es fundamental para el desarrollo y un desarrollo con equidad. Yo pienso que ese discurso hay que reformularlo y pienso yo que hay un error. Y te digo que conozco a hartas personas, a mujeres académicas que han ido al Congreso, conozco su forma, las conozco no a todas, pero algunas que me parecen mujeres muy potentes, pero que se han desarrollado en una academia muy masculinizada y que hasta cierto punto se ha tenido que justificar la importancia de su rol eh, con estas instituciones, que es llevar a los niños a estos jardines infantiles. Eh, y quisiera yo también hacer un paréntesis, que la educación parvularia va más allá mucho más allá de tener a los niños en un jardín infantil. La educación parvularia tiene un fuerte rol con los padres. Yo converso con amigas mías que también son educadoras y coincidimos en que sería muy, muy genial que hubiese una educación para la familia, desde la familia, o sea, el principal rol es la, es la familia, no es que se deje un niño en una institución, pero uno ir ayudando en ciertas cosas que obviamente no tienen por qué saber, colaborando, dando experiencia, etcétera. Quería hacer ese paréntesis porque no es que la educación parvularia sea inútil, para nada. De hecho, es muy importante, pero hay que reconsiderar cómo la estamos ejerciendo desde la mirada de los bebés y de los niños. Ojo, porque nosotros tenemos una mirada muy adultocéntrica, que decimos, esto es lo que les hace bien. ¡Pum! Toda una institución, porque aquí van a tener comida, calefacción, bla, 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 y educación de calidad. ¿No? Pero así no nacieron las salas cunas en Chile. Las salas cunas, yo me acuerdo, la presidenta de aquel entonces, por el 2008, decía, y yo me acuerdo porque yo me lo cuestionaba, decía, vamos a 800 salas cunas para que la mujer pueda insertarse en el mundo laboral. Esa era la razón. Y después se modificó el discurso para que todos tengan una educación de equidad, calidad, bla, bla, bla. Pero creo que hay que replanteárselo fuertemente porque le estamos haciendo un daño a los niños. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso del enfoque, porque
claro, yo escucho a los adultos, mayorías en el fondo, que quiero ser también muy clara con esto, que sé que son adultos buenos, no es que sean personas malas. No, Creo que claro. hay un nivel de inconsciencia y también mucho de la ignorancia desde dónde estamos mirando o desde dónde nos paramos a mirar. Entonces, Mm, cuando nos paramos a mirar es, y estas típicas frases, oye, si es niño, no le pasa nada. mm, Claro, puede que no le pase nada físicamente que tú veas, que no llegó golpeado, que en el fondo llegó bien, mm, pero eso no significa que no le pase nada, le está pasando de todo emocionalmente, porque además hay que recordar, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo he leído, el cerebro, el desarrollo del cerebro, toda la parte cognitiva, toda la parte en el fondo que nosotros queremos que se eduquen, se forma muchos años después, entonces los primeros mm, años, ese bebé no entiende que su mamá lo dejó porque en realidad está asegurándole un buen espacio, mm, calorcito, comida, y yo iba a ir a trabajar para tener el dinero para, o sea, ese bebé mm, siente el desamor, el desapego, el me dejaron, el abandono, porque finalmente yo estoy acostumbrada al olor, al afecto, al latir del corazón de mi mm, mamá, o al latir del corazón de mi papá, o de quien en el fondo ha estado acompañándome desde que nací. mm, 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 Pero me dejan con este otro ser humano, no tengo por qué entender, ¿cierto? Analíticamente o cognitivamente, que esta es una situación favorable para mí. Yo siento mm, que desconocemos ese impacto, desconocemos en el mm. fondo, y solo como tú lo dices, porque lo asumimos desde el, bueno, mira, dejó de llorar. Si después lloró, mira, lloró una primera vez. Uy, una vez escuché a un papá, permítanme decirlo por favor, porque yo creo que esto lo han escuchado muchos, pero escuché a un papá Sí. diciendo, oye, pero si lloró una vez, mira, disculpen la expresión, pero dijo, se rajó llorando, ¿sí? Todo un rato, Mm. listo, pero el día siguiente ya lloró menos y después, y ya a la semana estaba listo, o sea, y listo, y fuera el problema. Claro, Trauma seguro, eso te lo aseguro. eso, Ahí tiene el trauma. Sí, eso quiero sí, decir. sí. Claro, para ese No es presente, que nosotros seamos como gallinas locas, no, no puede no, llorar, no puede llorar, no puede llorar. No, no, pero porque obviamente si se pega o va a tener que llorar de repente por la frustración, uno le toca acompañar. Pero cuando hay un llanto de abandono, estamos hablando de otro nivel. exacto. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, lo más probable es que ese padre, que yo también lo escuché mucho, y yo lo dije mucho como directora, no, si lloró un poco, la verdad es que sí, pero se va a ir acostumbrando, porque sabía que en la sala cuna teníamos todas las buenas intenciones, nadie le estaba pegando, se lo tomaba en brazos, lo que más se podía, pero no era lo mismo. Mm, mm. Entonces, claro, se produce ese trauma. ¿No? Y es potente porque, como te digo, desde ese adulto en el presente que lo dijo, claro, existe absoluta inconsciencia de, bueno, no le pasó nada, pero es loco porque ese papá me lo dijo, ponte tú, cuando la Maquita, mi hija, tiene 2 años y medio. Él me decía, vuelve a trabajar. Y él me lo dijo, él tenía una hija de 7. Y en este comentario yo quedé un poco en shock, así como, y le digo, pero ¿y te da lo mismo que tu hijo llore? Pero sí es normal que lloren. Entonces Mm, yo le decía, sí, ok, es normal que lloren, pero como te digo, está esta conciencia de decir, ¿qué necesita en el fondo de mí para, no es que llora porque está llorando porque sea malcriado, llora porque algo en el fondo está necesitando. Y bueno, mm, pasaron los años, pasaron 2 años y medio, los de mi hija, y ahora efectivamente su hija está con apoyo psicológico, su hija que ya tiene 8 o 9 años, por varias cosas que él no entiende. Entonces, para mí, quiero decir esto, ojo, con respeto, no digo que él lo hizo mal conscientemente, simplemente quiero decir, está demostrado y probado, estos niños van a tener después alguna dificultad, problema, o son los, o sea, ¿cuánto le estamos dando hoy en día? ¿O cuántos niños son derivados a el psicólogo, a que tomen ¿cómo se llama? El Ritalin, ¿puede ser? Sí, no, ahora creo que hay otros medicamentos, pero O, sí. o que Bueno, tienen y súmale que Chile tiene la mayor, Dale, dale. perdona, No, dale, no, dale. Chile que, imagínate tú, nosotros tenemos una política de institucionalización temprana de los niños y paralelamente empiezan a dispararse la curva bueno, de hecho Chile en Latinoamérica tiene más alta cantidad de depresión infantil. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué si los niños tú dices son felices? Y no, algo está pasando. Algo está pasando muy, muy triste, la verdad.
Así que sí, completamente de acuerdo con lo que tú estás mencionando. Y ahí volvemos a meter la patita de la educación consciente. O sea, ¿qué me pasó en mi infancia que ahora normalizo que un niño golpear a un niño para disciplinarlo? ¿Entiendes? Eso es lo que se dice. Obligarlo, entre otras cosas, dejar que llore y que se raje llorando, como decía ese papá, que en el fondo no queremos culparlos ni apuntarlo con el dedo, porque yo te diría que la gran parte, la gran cantidad de nosotros somos adultos que fuimos criados así, no sé si fue tu caso, pero escucha, qué lata decirlo por mis papás, pero a mí me pegaban, y no me pegaban así en las manitos, sino que habían otras técnicas muy comunes para la época. Entonces, ¿qué produjo en mí? ¿Me entiendes? Para empezar, lo primero es un quiebre de comunicación con los padres al tiro, o sea, inmediato, y qué decir en la adolescencia. Entonces, y qué visión se me forma a mí de la vida, de la relación con los otros, cuando un ser que es mucho más alto que yo, grande que yo, y el ser que me da amor, también me produce dolor. Ujú. Es súper complejo. Entonces, ahí hay que ver. Y es difícil también porque tú te enfrentas a niños en que quieren hacer su voluntad ahora, y uno tiene muy incorporado dentro suyo que no, pues, los niños no hacen la voluntad, sino que hacen No sé lo lo que que el quieren. adulto le dice. Es un niño obediente. Sí. Pucha, ¿y qué pasa si yo quiero formar a alguien no formar, ya se me sale la... Pero es que quiero somos, acompañar a alguien? somos hijas también de eh, ese rigor. claro, no, totalmente. Y después esta teoría pero va a evolucionar mucho más. Pero ¿qué pasa si yo quiero acompañar a alguien que en algún momento también desarrolle su voluntad y yo le permita eh, tener espacio en los que sí, sabes que tienes razón, hagamos esto? Es difícil porque nuestra lógica de paternidad es que tiene que haber un control muy férreo sobre las acciones de nuestros hijos. Y lo pasamos mal al final, uno lo pasa mal. Yo misma incurrí en prácticas y vi muchas prácticas que no eran positivas con los niños, para nada. ¿Por qué? Porque yo sabía, entre comillas, que uno tenía que tener el control de esto. Mm. Y tener el control significa aplacar al otro, al pequeño ser. Sí, no Sí, dejarse. claro, no dejarse, sí. Es potente eso porque mientras tú decías, venía a mi mente lo que decía de los papás. Claro, mi papá físicamente no me pegó, pero lo comento acá, papá, mamá, pero sí tenían un rol muy autoritario en el fondo, esto no se hace, esto no se dice, esto de aquí, y claro, yo era la niña perfecta, estamos hablando a nivel de colegio, en el fondo le va bien, tiene buenas notas, buen rendimiento, etcétera. Eh, Respetuosa. Claro, entonces hoy día cualquiera podría decir que bueno, eso fue positivo, pero para yo poder en el fondo hoy día ser coach o a poder ayudar a otros, tuve que hacer un trabajo inmenso Claro, desarmarte. y Mm. desarmarme por completo, esa es la palabra, porque todo el temor que yo tenía a la autoridad, todo el temor que tenía a ser quien yo quería ser, todo el temor a hacer algo que no se fuese a ver mal visto, o sea, eso está impregnado, yo lo llamo así como, es como un tatuaje en uno, un tatuaje que está en la infancia y que finalmente los adultos hoy en día no vemos que en realidad el gran regalo, siento yo, tiene que ver con eso, con esa conciencia en la crianza, con la presencia, porque cuando tú dices, quiero asegurarle un futuro exitoso, por ejemplo, a mi hija o a mi hijo, lo pones en el mejor colegio, sí, no sé, y ojalá tenga más idioma y ojalá tenga no sé qué y que pase más tiempo, y después es como que el adulto siente que poniendo todo ese dinero en esa escolarización, finalmente va a lograr que su hijo entonces logre ser exitoso en la vida y o le asegure la educación. Eso se dice mucho, le aseguré la educación, entonces le edito. Pero resulta que eso no garantiza nada. O sea, Mm. sí, garantiza a lo mejor que hables cierto idioma, sí, por supuesto garantiza a lo mejor que tengas conocimientos, pero no garantiza que ese ser humano, cuando crezca, se va a sentir capaz de, o que a Mm. lo mejor en el fondo reconozca, como dices tú, su identidad, sus habilidades, que ponga su sello.
va a ser alguien que a lo mejor sí sabe responder de memoria o que en el fondo tiene cierta capacidad de resumen y de aplicación rápida, pero de la teoría, pero no garantiza en el fondo que ese ser humano se pueda insertar en una sociedad de manera fluida, de manera empoderada, de manera con una autoestima alta. Entonces, todas esas cosas siento que los adultos no las estamos viendo, Mm, y más que buscar culpables, en mi caso, yo lo veo, digo, sí, por cómo venimos de nuestra crianza, por el sistema que ha ido enfocando las cosas un poco más al resultado, eh, pero también es cierto que no podemos seguir culpando afuera, sino que mm, tenemos que comenzar a hacernos cargo. claro. Que es La- un poco lo que nos invita a todo esta movimiento, que es un poco salir de esta dualidad en el que el otro es el culpable, yo soy la víctima. No, o sea, nosotros somos agentes de cambio, aunque suene cliché, y tal como tú dices, empezar a ver también nosotros como papá, ¿por qué nosotros queremos, por ejemplo, ponerlo en el mejor colegio, entre comillas? Porque el mejor colegio, te diré, que es aquel, en estos momentos los mejores colegios, entre comillas, al menos de Chile, eran niños sentados, horas, Mm. absolutamente contra natura, son una visión muy academicista de la educación y muy aplacadora del ser, mencionando. Entonces, eh, ¿por qué nosotros seguimos reproduciendo eso? Porque nos da seguridad, porque es el olorcito de lo que nos dijeron toda la vida, al aplacarnos a nosotros también, no, no, lo que tú dices está mal, esto es bueno, esto es lo seguro, lo que ya está, es este esquema. Y como te aplacaron tanto a ti como padre, te aplacaron, que ahora realmente sientes que eso es lo bueno para tu hijo, porque se sabe Porque, que es lo bueno, ¿entiendes? porque funcionó contigo. Porque funcionó contigo. Bueno, ¿y para qué vamos a decir los traumas que tenemos cada uno de nosotros? ¿Entiendes? Pero, en el fondo, es importante cuestionarnos por qué. Bueno, y también algo que se da mucho en Chile, que es el capital social, entre comillas, que es algo muy, muy terriblemente revista que tenemos, donde hay una guerrilla, al menos en Santiago, una guerrilla de entrar a los mejores colegios, a los más pagados. Yo me acuerdo haber fiscalizado jardines infantiles, que a mí se me apretaba la guata, aparecía León López, por decirte, aparecía su foto, colegio tanto. Jacinta, no sé cuánto, su foto, colegio tanto. O sea, en el fondo lo que debería hacer el papá en esta pirámide de todos los niños era, nuestro jardín hace que entren a los mejores colegios. Mm. Y te voy a contar un secreto, que no es ningún Cuéntamelo, secreto. porfa, para que lo cuente a todos. Pero no hay ninguna prueba infantil, es que ninguna, Alondra, que toman en los colegios que pueda ser un predictor del éxito que va a tener tu hijo. Oye, por eso, por favor, ¿dónde tienen esa bola de cristal? ¿Cómo están seleccionando de esa manera? O sea, en el fondo, mucho, mucho de lo que pasa en los colegios, te lo digo porque lo sé, ¿no? Porque he conocido a evaluadoras de colegios, así que te mueres la cantidad de dinero que se paga en acciones, de hecho. La evaluación es, los padres van a ser un problema para mí. Este niño es muy inquieto para estar en una sala con 30 niños, principalmente eso. O ya tiene una cantidad de contenidos incorporados que va a hacer que sea más rápido meterle más contenido. Mm. Oye, eso yo lo he visto y mucho. O sea, te lo digo con conocimiento de causa, en Y, esto no, te lo y puedo me decir. encanta que lo digas porque me duele escucharlo, pero me da esperanza escucharlo también. Quiero decir, el decirlo, el exponerlo. Eh, Mm, mm, y que de verdad yo siento que, como te digo, a veces desde el desconocimiento, y como dices tú, y porque nos compramos que esa es la manera de educar, porque esa es la manera que nos educaron, o a la cual no accedimos, y por eso nos claro. ha costado Hay mucho tanto. de eso, sí. Sí, ojo, Sí. porque como yo no estudié inglés, entonces ahora a mi hijo lo voy a poner en un colegio, ¿cierto? Bilingüe, para que no tenga lo mismo que yo. Cuando en realidad eso tiene que ver con la historia del adulto y no tiene que ver Mm, necesariamente con el desarrollo del niño. Entonces, claro. eh, como tomamos las decisiones desde voy a hacer esto para que no sufra lo que yo,
Claro. Primero hay una descontextualización total del entorno, de lo que ocurrió, que tiene que ver con tu historia, que no tiene que ver con tu hijo, ni con lo que se esté necesitando. Eh, Así que me encanta que lo digas. Y frente a eso te quería hacer una pregunta, porque tú también dijiste, no es que las educadoras de párvulos sean inútiles, no es que en el fondo el jardín, si tú tuvieses que decir cuál sería como el ideal en términos claro, porque yo también quiero que las personas que nos escuchan sientan una invitación y sepan cuál es el ideal, y a lo mejor no van a poder llegar a ese ideal tan luego, quizás, pero sí ir como buscando un camino, una forma de ir acercándonos a ese ideal, entendiendo que estamos hablando del cuidado del niño. Estamos hablando del cuidado del bebé, del niño, de la infancia, y entendiendo el impacto que tiene ese cuidado. Como, ¿cuál es como que tú ves como el ideal? Es como que no vaya al jardín, que no vaya a la sala cuna, perdón, porque es que me acordé, porque aquí está otra de las cosas que también me dicen muchos amigos, amigas, vecinos: Alondra, pero es que me dicen, lo que pasa es que el niño necesita sociabilizar. Como yo no la mando al jardín todavía y tiene 2 años y medio, que necesita sociabilizar y tú le estás negando eso. Entonces, yo desde mi experiencia, no experta como tú, pero desde mi experiencia decía, bueno, es que yo no tengo problema que vaya al parque, no tengo problema en que juegue con otros niños, puedo estimular ciertos ratos donde estoy yo presente, pero es muy distinto para mí el que esté jugando mientras yo puedo contener, a dejarlo con 20 niños más en donde no puedo contener, que para mí ahí no es sociabilización, ahí estoy poniendo la sociabilización por sobre lo que yo juzgo que necesita más, que es atención, presencia, etc. Son 2 preguntas. Sí, sí, sí. Ya, gracias por las 2 preguntas, están súper interesantes. Bueno, aquí yo quiero tratar de ser súper humilde, porque es muy difícil decir, sabes que esto va a ser lo mejor. Eso por un lado. Pero también quiero, como para responder esto, hay que ponerse de nuevo en la natura, la gran mater, la naturaleza, nos dice que cuando nuestro niño requiere dejar, por ejemplo, el pecho, cuando nuestro hijo es biológicamente más independiente, ¿me entiendes? Cuando nuestro hijo empieza a irse con otras personas sin que sea un trauma para él o para ella. Entonces, creo que ahí vamos encontrando las respuestas, y según eso también una invitación, primero que todo, es, yo creo, invitar a decir, ¿sabes qué? Ojo con lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo, hay otras visiones que dicen que no es bueno. O sea, yo así pienso que tampoco quiero decir esto es malo, no, pero no es, a mí a entender, no es lo que le hace mejor emocionalmente, físicamente, nutritivamente, emocionalmente, psicológicamente. O sea, por ningún lado. Sin embargo, hay bebés, hay niños en que yo he visto casos, por ejemplo, en enfermedades mentales de los padres. Estoy hablando de depresiones profundas o problemas mayores en los que sí era necesario. Pero no es el 90% de la población, ¿me entiendes? Pero sí era necesario que esos bebés iban a estar mejor resguardados. Sin embargo, creo que el sistema fácilmente dice, no tiene esto, pum, váyase a la sala cuna, separamos el vínculo. Eso puede profundizar más una depresión. En vez de eso, no se le da el apoyo necesario, por ejemplo, a esa madre, a esa familia. Y por favor, en este apoyo se pensara en una situación de pobreza. Escucho esa parte, en este apoyo se escuchó como que se cayó un poco la señal. De nuevo. Sí. En este apoyo. Espera, dice que cierra algunas aplicaciones, no sé qué cerrar. Bueno, generalmente muchas personas piensan que está en situación de pobreza. No, todos tienen que irse. No sé si estoy ahí todavía. ¿Sí?
Sí, sí. Yo te escucho. Perfecto. ¿Sí me escucha? Ah, ya. Que Ya. en situación de pobreza no, tienen que irse a jardín infantil. Lo encuentro terrible porque, al menos en el ámbito que me desempeñé, o sea, casi toda la familia eh, tenían un amor hacia sus hijos, que yo creo que si les preguntamos, oye, si te damos otro tipo de apoyo, otro tipo de enfoque en la educación parvularia, ¿a ti te gustaría esto o prefieres igual seguir? O sea, yo creo que muchos optarían por este plan B. Entonces, no puedo generalizar y decirte, sabes que esta es la fórmula, pero sí, primero es una invitación a que como sociedad veamos cuál es la naturaleza y cuáles son las necesidades realmente de nuestros bebés y de nuestros niños. Dos, reenfocar la educación parvularia hacia un apoyo y un acompañamiento hacia la familia, que son los reales protagonistas de los de la educación, no de sus niños, de los niños y niñas. Eh, y tres, nosotros como adultos, de construirnos para poder educar conscientemente. Eso sería como en el plano de la educación parvularia lo que me preguntaste. Y lo segundo, esto de la sociabilización, mira, depende del autor que tú veas. Hay algunos que dicen que a partir de los 3 años ya es necesario, hay otros que dicen que a partir de los 5 años es necesario. Mira, depende de cada niño. Pero lo único que te puedo decir es que niños guaguas, bebés, lo que necesitan es estar con su familia. Y hay niños que esto se prolonga mucho en el tiempo y necesitan estar más con la familia. Entonces es súper personal de cada niño, de cada niña, pero yo pienso que hay como una cierta madurez o se puede ya un poco, una horita, qué sé yo, con el papá casi que al lado de la otra sala. A mí me gustaría que como social lo empezáramos a hacer después de los 3 años y que paulatinamente durante ese año que se vaya adaptando, que cuando te manifieste la seguridad que tú te puedes ir del jardín infantil, ahí tú te vayas. Pero va a depender mucho del niño, de la niña. Sí, yo he visto o leído por lo menos papers que en donde hablan del tema como del desarrollo del cerebro. Entonces, lo que más te dicen que como la neocorteza se va desarrollando mucho después, o toda la parte en el fondo más cognitiva, y que es el cerebro límbico, o toda la parte de las emociones, la que está más, en el fondo, el primer desarrollo del niño o niña. Claro, yo lo relaciono desde ahí como coach y digo, bueno, entonces efectivamente lo que más necesita tiene que ver con el afecto, con la seguridad, con el no sentirme eh, en riesgo. Que eso es lo Y otro. así es, y Que, así es. que a veces nosotros pensamos que porque está con otros niños, no importa, no pasa nada, se pelean. No, pero hay todo un tema, por ejemplo, yo he visto cuando juegan, en donde te quito algo que es mío y el papá dice, ay, pásaselo nomás, y se lo quita de las manos, ponte tú al niñito pensando que no es terrible, en realidad tú le estás enseñando primero, o sea, desde mi mira como coach, insisto, es como del adulto para atrás, desde ahí le enseñaste en el fondo primero que, o sea, o lo obligaste a compartir, por ende no tiene capacidad de decir esto es mío, o poner límites, y te fuiste para el otro lado. Te fuiste en el Claro. fondo a motivarlos, como decir, que te pasen a llevar es parte de. ¿Me Claro. entiendes? Mira, en Carlos González, ¿Sí? paréntesis, Sí, dale. habla esto en su libro Bésame Mucho, que dice, ok, vamos a decirle a ese papá que hizo eso, porque uno lo ve siempre. O sea, si vas a una plaza, fijo que ves eso. Y como con vergüenza el papá, no, tiene que compartir, le quita el... Bueno, digámosle a ese papá que tiene que compartir, páseme las llaves del auto, se la vamos a pasar al... Sí, lo escuché muy Entonces, bueno. Sí. es muy buena y claro, justamente como tú dices, que tampoco hay un respeto por el espacio del niño o de la niña. Eso no significa que vayan a ser seres egoístas, que no presten... No, si la naturaleza humana es muy bella, porque los niños son puros y emocionalmente no son seres egoístas, no son así. Lo que pasa es que es una posición, es mi pequeño bien que tengo en ese momento, mi pequeño recurso, y no es más que eso. Pero emocionalmente los niños son muy generosos. Después, un poquito después, ya manifiestan esta generosidad cuando le de esta etapa.
cuidadosos, que nosotros también le enseñamos la generosidad, etcétera, etcétera, eh, los niños también van a estar así, van a desarrollar eso. Mm. Sí, te escucha, espérate, que estoy como cortado. Pero se escucha. Oye, Maite, no, es que estoy, o sea, estoy completamente, por supuesto, de acuerdo, pero también estaba pensando, bueno, yo tengo un ideal, te lo voy a contar, no te lo había contado, te lo voy a contar también al mundo, después vamos a ver cómo lo... claro, mi ideal es más bien, con el tiempo, quizás hacer una especie de escuela, pero no escuela para niños, es una escuela como para padres, una escuela como para padres en crianza desde el ser, en donde uno haga una especie de homeschool, estoy hablando durante los primeros 6 años por lo menos. ¿Por qué? Porque siento que si tú educas al papá, mamá, conscientemente, ellos saben en el fondo con herramientas qué hacer en casa, porque es duro, obvio, es duro si no sabes, si no conoces, por supuesto que es duro, lo entiendo, pero puedes acompañar de una manera mucho más asertiva, mucho más, porque también si dejas a este papá que no tiene ninguna conciencia solo, o sea, se va a poner a lo mejor histérico, finalmente lo va a golpear o finalmente le va a transgredir, entonces tampoco sirve que esté ese papá. O sea, vas a replicar. Eso es lo que va a pasar con ese adulto. Va a replicar su infancia, o sea, eso también está súper estudiado. Entonces tenemos un replicar de nuestra infancia. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, y a veces pienso un poco en eso, o sea, no es que pienso, lo visualizo como mi gran super sueño proyecto, que tiene que ver con eso, es decir, hagámonos cargo, voy a ser papá, voy a ser mamá, es una decisión consciente, ¿sí? Entiendo que hay algunos embarazos que a lo mejor salen, o de repente lo entiendo, pero hoy en día que el sistema tanto se planifica, es como que de repente me casé, listo, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tener hijos. Prácticamente ocurre eso. Entonces, la invitación es, para mí es como, ok, si voy a tomar esa decisión, ¿desde dónde la voy a tomar? ¿Voy a tener entonces hijos para qué? ¿Porque hay que tener hijos? ¿Porque es lo que me toca? ¿O vamos a hacer un ajuste familiar para tener hijos y alguno de los dos o alguien en esta familia nos vamos a hacer cargo conscientemente de esta etapa? Que por supuesto son años, y uno lo puede ver como eterno, pero también he escuchado mucho a los papás que ya tienen hijos grandes que se me pasó volando, no sé, y era tan pequeño, y después quieren que el niñito, que ahora está independiente, sí, totalmente. ¿cuál va a ser? Y ahí viene el otro hijo, y así. Bueno, te quería contar eso, que tengo como ese, en el fondo, como ese sueño. No, mira, ¿sabes qué? Ese sueño, yo siento de alguna manera que va súper alineado con esta era, la era de Acuario, para los que van por ese camino también, que tiene que ver con volver a la gran mater, que yo te decía, que es lo que nos dice la naturaleza. Y volver a, he escuchado mucho homeschool, que es muy loco, porque cuando yo estaba estudiando el magíster, a mí me llamaba la atención que los doctorados que tenían hijos no los mandaban al colegio. No, ¿En serio? Hacían homeschool, sí. Los Porque que ¿cómo eran... lo voy a mandar al colegio? Le voy a deteriorar todo su ser, su capacidad cerebral, me decían en ese momento, imagínate. Los doctorados en educación. Eso te digo, gracias por decirlo, porque eso lo encuentro genial, porque... Sí. No, y yo, claro, ahí empecé, bueno, antes ya, sí, fue como, empecé a hacer clic, 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 y se me fueron acomodando las piezas, pero ahora se está empezando a dar mucho homeschool desde una manera más sana, porque también se vio mucho de ese concepto queriendo como un poco encerrar al niño o frenarle la aventura de vivir, que eso tampoco tiene que, o sea, eso también va muy de la educación consciente, que uno debe permitirle al niño la aventura de vivir, ¿entendés? Pero desde la vereda que yo también me puedo empoderar como familia y podemos educar. Yo tengo amigas que están empoderando mucho a la familia, que están trabajando en eso, que bueno, después tú las puedes entrevistar a ellas, qué sé yo, pero Ay, te escucho como que... empoderan a la familia para que vayan, para que hagan homeschool. Y toda esta crisis, COVID, qué sé yo,
ha sido la plataforma ideal para poder volver a eso bueno, difundirlo. Más genial, genial. Oye, quería, ¿qué te gustaría más comentar así en esta primera? Oye, le podríamos poner a esto, para que vean todos que estamos haciendo esta parte improvisada, pero con mucho conocimiento. Le Sí, podríamos poner no, conversando en el sofá, no, conversando en el sofá claro, de Maite y Alondra, no sé, o algo, o conversando claro, con crianza o algo, pero para que sea lo más eh, genuino. A mí me encanta que sea genuino, natural, y también que, ojo, que vean los otros papás, los que vean este video, o sea, Maite está con su bobita, ¿cuánto tiene? ¿10 meses? 10 meses. Imagínate, 10, yo tengo una de 2 años y medio. De verdad, nos requieren todo el tiempo, bueno, a ti más que Sí, a mí ya no tanto. Ya no me duelen tanto las pechugas, pero yo sí. sigo dándole la lactancia. Pero es increíble, o sea, en el fondo, que nos vean, no estamos diciéndole o contándole solo del libro, no es solo la teoría, lo estamos Claro, viviendo. Eh, sí, las guaguitas están con los papás en este minuto, sí. en algún minuto, claro, alguien nos va a necesitar y así. Sí, yo estoy en la cuenta regresiva, yo Por estoy eso, ya, por eso estoy escuchando algo. por eso te quería decir, porque yo Sí. también ahí escucho y quiero que los papás, los que nos vean, sepan eso. Es parte de, Mm, es parte de. sí, sí, Eh, pues, totalmente. ¿Qué te gustaría a lo mejor, no sé, cómo decir, como para cerrar este primer capítulo? Bueno, yo creo que la invitación principal es, y me incluyo, porque esta es como una forma muy empoderada de hablar, pero no es eso, o sea, sinceramente estoy tratando de tener la mayor cantidad de humildad, porque a pesar de yo decirte, no, esto se ha visto, estudios, qué sé yo, es uno saber que no sé nada, 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 que los que más saben, si es que hay que saber en esto, son los niños. Eh, Porque ellos saben realmente lo que necesitan, porque son puro instinto, pura genética, son millones de años de evolución humana, son seres espirituales que recién vienen bajando fresquito de la fuente de vida, vienen acá y nos están enseñando a vivir el presente, nos están enseñando a mejorarnos, etcétera, etcétera. Entonces, que es como una invitación a nosotros ser súper humildes y a observar realmente qué es lo que nos están comunicando nuestros hijos, porque nos están diciendo cosas todo el rato. Y lo más mágico de que cuando nuestros hijos nos están comunicando cosas, es que ellos todavía, especialmente cuando son bebés, y más adelante también, no se sientan contigo y te dicen, sabes que estoy llorando porque la verdad es que siento un desapego terrible de tu parte. No, te lo dicen de otra forma, se conectan contigo en otro plano, telepáticamente, emocionalmente, no sabemos, pero se están conectando contigo, te están comunicando de una manera contigo que no es en la lógica. Mm, Entonces, están haciendo están apelando a tu ser, todo el rato están apelando a tu ser. Y tú para conectarte tienes que conectarte con tu ser, empezar a ser consciente de ti mismo. Así que esa es como la invitación a mí también, porque yo estoy recién comenzando este camino como mamá, pero es hacer más consciente. genial, genial. Oye, dame un segundo porque quiero decir algo, pero ¿ya viste cómo se pasa la luz? Espérame. Ahí sí. Lo que pasa es que preferí pararme porque si no se va a ver el video en negro después, para finalizar. Oye, fuera de esto que me dijiste, la humildad, que bueno, que me encanta, porque a veces cuando yo me doy mis ideas, lo reconozco, voy con un poco de miedo, porque de repente digo, oh, me van a tirar un tomate encima, como diciendo la loca o la hippie, o no sé qué. Pero de verdad que cuando estoy tratando de dar, el otro día una chica me lo dijo y me encantó, me dijo, tú tienes miedo a lo mejor de ser como impositiva o ir como a evangelizar. Me dijo, pero no te olvides que todos los que piensan lo contrario también están evangelizando, solo que están en la vereda en donde están validados y aprobados. Entonces, cuando ella me lo dijo fue como, qué bueno, Sí. porque en el fondo me decía, lo que pasa es que está ahí en la vereda en donde es algo distinto, pero todos los demás que están sosteniendo esto, no, esto es así, están con la misma, en el fondo, camiseta Oye, evangelizadora Londra, de... ¿Mm? si yo me pusiera a enumerarte toda lo que era realidad
lo que era la verdad en su momento con respecto a nuestros niños. Tú sabes que a los niños, solamente un paréntesis, ¿Sí? se les operaba en el siglo XIX sin anestesia, y principio del siglo XX, porque ellos eran seres no sintientes. Ay, Entonces tenías un pabellón, guaguitas amarradas, operándola, con alumnos tomando nota, ¿me entiendes tú? mm, ¿Y por qué no sentían? Entonces esa era la lógica, y todos aprobando eso. mm, Hasta que llegaron nuevos evangelizadores y dijeron, oye, no, por favor, esto es una atrocidad. Recién en el año 90 se reconoció que los niños, que las guaguas tenían dolor. En el año 90, wow. siglo XX. Entonces, es importante también, de alguna manera, ser un precursor y decir, ¿sabes qué? No, esto no está bien. Así que me parece genial lo que te dijo tu amiga conocida ¿Sí? de que... Lo saco aquí a colación o lo saco al baile, no sé cómo que se entiende más, pero porque efectivamente yo iba con mucho miedo, de repente como diciendo, oye, mira, yo creo que es mejor que... ¿Y por qué te digo esto? Porque me encantó una frase cuando tú dijiste, los que realmente saben, y fue genial cuando dijiste, son los niños. ¿Sabes por Mm, qué? Porque la otra frase que siento yo que se utiliza mucho es que te dicen, oye, mira, no te metas, o porque cada papá sabe lo que hace, o claro. porque, en el fondo, solamente los padres saben lo que realmente quiere su hijo. Mm, Y en un minuto yo me decía a mí misma, sí, sí, en realidad, claro, no hay que meterse, pero por otro lado decía, pero hay una delgada línea entre no meterse, justamente para no imponer, pero otra cosa en ser cómplice en algo que tú sabes que está siendo violento para el niño y que no mm, necesariamente tiene que ver con un golpe, por ejemplo. mm, Entonces, esa delgada línea me hizo mucho clic cuando tú me dices los que realmente saben son los niños. Y creo que voy a hacer un post que diga los que realmente saben son los niños, mm, porque efectivamente siento que, disculpa si estoy diciendo aquí quizás muy categórica y discúlpenme si alguien se siente, pero esos padres que dicen lo que realmente sabe, o sea, yo, porque soy el papá, sé lo que realmente pasa, a veces hay un dejo de arrogancia y exceso de autoridad que realmente no sabe lo que quiere su hijo. mm, No sabe, y no sabe porque no está en conexión, porque no está a lo mejor sintiendo, porque no está atento, etcétera. Y no lo quiero mm, criticar, lo quiero en el fondo cambiar el foco de decir, a lo mejor no sabes, claro. a lo mejor no sabes, Mm, y realmente el que sabe o la que sabe es tu hijo y es tu hija, y por algo está mm, expresando lo que está expresando, y ahí hay que ir a mirar. Entonces, me encantó, eso te decía que esa frase que dijiste, así que permíteme porfa, después claro, que haga un post claro. de Sí, eso es. Sí, para mí al menos es así. ah, Así que vamos con todo por ese post que quieres hacer. ah, ya, oye, no, no, en mi caso, así como tú hiciste la invitación, yo en mi caso, para este primer capítulo, digo primer capítulo quería, porque quiero entonces invitarte a muchos capítulos. Lo dejo desde ya. Ya, pues, Sí, pues, obvio, veamos, bueno, sí, y sí, esto, ojo, entretenida. y esto es más allá de que tengamos likes o no likes, ¿ya? Esto es más allá de que si tengamos mucha Sí, gente o pues, poca claro, gente. Para mí, sí. esto es como un compromiso con tu hijo, con mi hija y también Mm, con los niños en general. mm, Siento que si la vida nos ha puesto aquí a evangelizar, por llamarlo así, desde otro lugar, mm, bueno, hay que despertar en algún minuto y hay mm, que ayudar a despertar. mm, Entonces yo mm. para mí De todas maneras. esto me mueve, vibro, como que me siento así como, ¡ah! Mi día tuvo sentido. Mm. Como que, Sí, de todas maneras. Hablarlo. Cosas buenas van a salir, sí, claramente. Estamos entrando a otra era, como te decía. ya me encanta esa era de Acuario. No, no tengo tanto análisis, después explícame en otro que podemos hacer de astrología y... No, yo no soy muy experta, pero, o sea, ni nada de experta, pero es súper interesante. Y queda un poco respuesta a todo lo que está pasando. Sí, genial, genial, genial. Me encanta, me encanta. ¿Te parece, querida, que dejamos hasta acá en la grabación de este primer... Me parece genial, ¿Sí? me parece genial. Ya. Ya, vamos a ver si esto se grabó. Ya, vamos a probar. Nos despedimos, sí, déjame... No nos despedimos nosotros, nos despedimos de la grabación. Ah, ya, sí, eso. Espérate. Sí, no, espérate. Muchas gracias. Esperemos que les Sí. haya gustado y esperemos también que esta información nutra de verdad sus vidas para ustedes, para sus hijos y para aquellos que no son papás,
en mi caso por lo menos, para que tengan conciencia si en algún minuto lo quieren ser o acompañar a otros papás que se están viendo sobrepasados hoy en día. Eso por mi parte, no sé, tú. Sí, no, de todas maneras. Y también hacer una invitación de reflexión que al menos no queremos decir que esto es la verdad ni nada de eso, pero sí es una invitación a, como decía antes, a analizar nuestra paternidad, nuestra visión de infancia y nuestras infancias. Nuestras Que infancias. no, sí, Súper, ya. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. nos vemos. Vamos a detener la grabación. Chao, chao.